Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un terreno jurídico, fascinante y a veces un poco resbaladizo, ¿verdad? El abuso del derecho. Eso es. La idea de que puedes tener responsabilidad legal incluso cuando parece que estás actuando dentro de tus derechos. Tenemos delante material del doctor Francisco de P. Restrepo Gutiérrez que analiza esto en detalle y nuestra misión hoy es pillar bien qué significa eso de abusar de un derecho. ¿Sí? ¿Y por qué no siempre vale contener la ley de tu parte, digamos? Exacto. Es una idea contraintuitiva, ¿no? Porque solemos pensar, si la ley me lo permite, pues adelante. Claro. Pero esta teoría nos dice, ojo, no tan rápido. Puedes usar una facultad que la ley te da, sí, pero de una manera que choca frontalmente con el propósito. Ajá. Para el que se creó esa ley o ese derecho, con su finalidad social. Y si al hacerlo causas un daño, ¡zas! Ahí pueden hacer la responsabilidad. Vale. Esa es la esencia de esta figura. Una idea con entidad propia que vamos a desmenuzar hoy. Vale. Me gusta esa idea de que el propósito es clave. Pongámonos en situación. ¿Cómo definimos entonces el abuso del derecho según estos textos? Parece que la cosa va de actuar legalmente por fuera, pero, digamos, ilegalmente por dentro. Algo así. Más o menos, ¿sí? Piensa en ello como tener un permiso. Por ejemplo, una licencia de conducir. La ley te da el derecho a conducir, vale. Eso es la legalidad objetiva, la formal. Sí. Pero si usas esa licencia para, digamos, dedicarte a bloquear sistemáticamente la salida del garaje de tu vecino por pura mala leche, Hombre, claro. pues estás usando tu derecho de conducir de una forma que va contra el espíritu de para qué existen las normas de tráfico, ¿no? Contra el derecho a circular. Estás violando esa esfera subjetiva, la finalidad. Entiendo. Como dice José Ran, que cita el texto, el fin perseguido es lo que constituye y denuncia el abuso del derecho. O Castellón, también citado, no es atacar el derecho de otro, sino usar mal el tuyo propio. Es una desviación, vamos. ¡Anda! O sea que tener el carnet no te da carta blanca para hacer el cafre, aunque técnicamente estés conduciendo. Me queda más claro con el ejemplo, ¿sí? Eso es. Pero, claro, esto suena a que se puede confundir con otras cosas. El texto se esfuerza mucho en diferenciarlo. Por ejemplo, ¿qué lo separa de un delito civil de toda la vida? Porque causar daño a otro, pues suena a delito. Ahí está una de las claves, sí, para entender bien el abuso. Un delito civil clásico, como lo definen juristas como Planioloido de Molombe, que cita el texto, exige sí o sí una ilegalidad objetiva. Ajá. Es decir, tienes que haber violado una norma concreta, una prohibición clara, y normalmente requiere dolo, la intención de fastidiar. La mala intención. Exacto. En cambio, en el abuso del derecho, lo llamativo es que no hay esa ilegalidad objetiva inicial. Estás actuando al amparo de una norma que te permite hacer algo. Vale. Y, muy importante, el dolo, la mala intención, no es imprescindible. Puede haber abuso incluso actuando de buena fe si te desvías de la finalidad del derecho. Ah, mira. Ahora bien, lo que sí es absolutamente esencial para que hablemos de responsabilidad por abuso es que haya un daño real a otra persona. Sin daño, nada. Entendido. No es saltarse una norma directamente, sino usarla mal, por decirlo así. ¿Y qué pasa con el cuasidelito? Porque ahí tampoco hay intención de dañar, es más bien por negligencia, por culpa. Se parece más al abuso en ese sentido. Es verdad que ambos pueden darse sin mala intención, sí. Pero la diferencia gorda sigue ahí. El cuasidelito, como el delito, implica un acto objetivamente ilícito. Claro. Has hecho algo que no debías, aunque fuera por despiste o falta de cuidado. Rompiste una regla. En el abuso, insisto, partes de un acto permitido por la ley. Usas un derecho que tienes. Vale, vale. Esa es la gran línea divisoria. Además, mientras que en el cuasidelito, la culpa, la negligencia, es el pilar, en el abuso, el foco está en la finalidad traicionada del derecho, que es un concepto distinto, ¿eh? Ya. Y como decíamos, en el abuso podría haber mala intención, aunque no sea necesaria. En el cuasidelito, por definición, no la hay. Si la hubiera, ya sería delito. Vale, creo que pillo la diferencia fundamental. En delito y cuasidelito actúas sin derecho o contra él. En el abuso actúas con derecho, pero desviándolo. Exactamente. Ahora, el texto también habla de la teoría del riesgo. Hoy en día se habla mucho de responsabilidad por riesgo en ciertas actividades, ¿no? Industria, transporte. ¿Cómo se relaciona esto con el abuso? Son cosas distintas, ¿eh? Aunque a veces lleven a resultados parecidos, como indemnizar un daño. La teoría del riesgo, que, como bien dice el texto, se aplica mucho, aunque genere debates teóricos. Sí.
Básicamente dice que si realizas una actividad que, aunque sea lícita y la hagas perfectamente bien, genera un peligro inherente. Piensa en industria pesada, transporte de mercancías peligrosas. Claro. Pues eres responsable de los daños que cause ese riesgo, simplemente porque te beneficias de esa actividad. Es el dicho, quien tiene el beneficio, asume la carga. Ya. No importa si actuaste bien o mal o con qué fin. En cambio, el abuso del derecho no va de eso. No se fija en el peligro de la actividad en sí, sino en si has ejercido tu derecho de forma torcida, digamos, desviada de su propósito social. Entiendo. El riesgo se puede regular con normas muy técnicas, muy específicas. El abuso es más de analizar caso por caso, viendo si se ha traicionado esa finalidad. Entendido. Riesgo es por el peligro inherente, aunque actúes bien. Abuso es por usar mal el derecho, aunque la actividad en sí no sea especialmente peligrosa. Se va acotando el concepto, sí. Exacto. Y ya por cerrar este capítulo de comparaciones, que veo que el texto le da importancia, Ujú. ¿qué hay del fraude a la ley? Porque suena parecido, ¿no? Usar la ley para algo indebido. Suena parecido, sí, pero el mecanismo es diferente. En el fraude a la ley, lo que buscas es esquivar una norma que te prohíbe algo o te impone una obligación. Ajá. Usas otra norma, la que llamamos norma de cobertura, que sí te permite hacer algo, pero con la intención oculta de lograr el resultado que la primera norma, la defraudada, te impedía. El ejemplo típico de los impuestos, ¿no? Justo, simular una donación cuando en realidad es una compraventa para pagar menos impuestos. Es como hacerle una trampilla a la ley, ¿sabes? Sí, sí. En el abuso, no intentas esquivar una prohibición, usas un permiso, un derecho que tienes, pero para un fin antisocial o distinto al previsto. No es tanto una rebelión contra la ley, sino un mal uso de ella. Vale. Y otra cosa importante, el daño a un tercero es esencial en el abuso para que haya responsabilidad. En el fraude, la consecuencia suele ser que se te aplica la norma que intentaste esquivar, haya o no un daño concreto a alguien más. Vale. Creo que con estas pinceladas, delito, cuasidelito, riesgo, fraude, queda más perfilado lo que es y lo que no es el abuso. Ahora, vayamos al meollo del asunto. ¿De dónde sale esta idea? El texto habla de una base filosófica, de un cambio de mentalidad sobre qué son los derechos. Exacto. El texto contrapone dos grandes maneras de ver los derechos. Por un lado, la visión más clásica, más individualista, digamos, del siglo XIX. Sí. Tus derechos son como una fortaleza, casi absolutos mientras no te salgas de los muros que marca la ley escrita. Si actúas dentro de tu propiedad o usando tu contrato, eres intocable aunque fastidies a otros o tengas mala baba. El yo hago lo que quiero en mi casa. Eso. Tu derecho acaba donde empieza el del vecino, y punto. Pero frente a eso, surge la visión que alimenta a la teoría del abuso. Una concepción social del derecho. Ujú. Aquí, los derechos no son regalos caídos del cielo para el individuo, sino herramientas que la sociedad crea y otorga con un propósito. Tienen una función social. Importante eso. Sí. El derecho de propiedad, por ejemplo, no es solo para que hagas lo que quieras, sino también para que la riqueza circule, para que se produzca, y esa función social actúa como un límite interno al propio derecho. Tu interés particular está bien, pero tiene que convivir con el interés general, y si chocan de forma, irreconciliable, el interés social prima. O sea que los derechos no son absolutos. No, son relativos. Están condicionados por su razón de ser. Me parece potentísima esa idea de la función social como límite interno. Entonces, si esa es la filosofía de fondo, ¿cuáles son las piezas que tienen que encajar para que digamos, ajá, esto es un abuso del derecho? Los requisitos concretos. El texto los ordena muy bien, en 4 elementos clave que deben darse a la vez. A ver. 1. Tienes que estar actuando al amparo de un derecho. No vale cualquier cosa. Tienes que estar ejerciendo una facultad que la ley te reconoce. Vale. Puede ser haciendo algo, como construir esa pared inútil del ejemplo, o incluso no haciendo algo, como no cultivar tu tierra fértil si se considera que va contra la función social de la propiedad. Pero siempre partes de un derecho reconocido. De acuerdo. 2. 2. Tienes que lesionar un interés ajeno. Con tu actuación legal perjudicas un interés de otra persona o de la colectividad. Ojo, y esto es crucial, ese interés perjudicado no es, en sí mismo, otro derecho subjetivo perfectamente definido y protegido por otra norma. Ah, importante detalle. ¿Sí? Porque si lo fuera, ya no sería abuso. Sería una violación directa de ese otro derecho. Sería un delito o una colisión de derechos. Aquí hablamos de intereses legítimos, que merecen protección, pero que quizás no tienen una etiqueta legal tan clara. Entiendo. Intereses, no derechos formales. 3. 3.
Tiene que haber un daño real. No basta con la mala intención o con actuar de forma fea. Tiene que haber un perjuicio concreto, evaluable, como consecuencia de esa lesión del interés. Sin daño, no hay responsabilidad por abuso. El texto es muy claro en esto, ¿eh? Muy claro. ¿Y el cuarto? ¿El elemento estrella, decías? El cuarto. Sí, el elemento estrella. Tu actuación tiene que ser contraria al espíritu o finalidad del derecho. Aquí está el meollo. Usas tu derecho de una forma que choca con su propósito social, con la razón por la cual existe nuestro sistema legal. Ujú. Y lo importante es que el análisis se centra en esa finalidad objetiva, no tanto en si tenías buena o mala intención. Aunque la mala intención puede ser un indicio, claro. Vale. Por eso, el texto menciona ejemplos como la prodigalidad, gastar a lo loco perjudicando a futuros herederos, donde puede haber un problema psicológico más que maldad pura, o dejar un campo sin cultivar. Se consideran abusos si se entiende que la finalidad social de tener bienes o propiedades, administrarlos con cierta cabeza, contribuir a la economía, se está pisoteando. Para quedarnos con la idea central. Pues la definición que da el doctor Restrepo Gutiérrez es bastante redonda, creo yo, dice. El daño causado a un interés como consecuencia del ejercicio de un derecho de acuerdo con la legalidad objetiva, pero en desarmonía con su espíritu o finalidad. Ahí está todo. Ahí está todo, ¿sí? 1. Ejerces un derecho legal de acuerdo con la legalidad objetiva. 2. Lo haces mal, contra su propósito, en desarmonía con su espíritu o finalidad. Sí. 3. Causas un daño, el daño causado. 4. A un interés legítimo pero no blindado como otro derecho, a un interés. Busca ese equilibrio entre el yo y el nosotros, pero poniendo el nosotros por delante si hay un conflicto gordo. Pues sí que tiene miga la definición, sí. Recapitulando todo lo que hemos ido desgranando, ¿cuál dirías que es la gran idea, el mensaje potente que nos deja esta teoría del abuso del derecho? Porque es importante, vamos. Yo creo que su gran valor es que actúa como una especie de conciencia dentro del sistema legal. Es una herramienta para buscar la justicia real, la equidad, más allá de la letra fría de la ley. Una conciencia legal. Sí, y es un avance por varias razones que el texto sugiere. Primero, reconcilia un poco el derecho con la moral o la ética, al meter en la ecuación el para qué de las normas y el cómo se usan los derechos. Ya. Segundo, le da un buen palo a la idea de que los derechos son absolutos e intocables. No, señor, tienen una función social, un deber implícito de usarse razonablemente. Fundamental. Tercero, y esto es vital en la práctica, da protección a gente o a intereses colectivos que se quedarían colgados si solo mirásemos si se ha roto una ley concreta. A veces la ley no llega a todo y el abuso cubre esos huecos. Claro. Y cuarto, básicamente impide que alguien use su derecho como un arma para fastidiar, para ser antisocial o puramente egoísta, aunque formalmente pueda. Es un freno interno, un recordatorio de que los derechos se tienen para convivir, no para agredir. La verdad es que da que pensar. Ver cómo algo que parece totalmente legal, ejercer un derecho que tienes, puede acabar generando responsabilidad si se hace de forma abusiva. Sí, sí. Hemos visto qué es, lo hemos diferenciado de figuras cercanas que a veces se confunden, hemos entendido sus 4 pilares y esa filosofía social que hay detrás, todo gracias al análisis del doctor Restrepo Gutiérrez. Sin duda. Es un recordatorio constante de que ser titular de un derecho no es solo tener poder, es también tener responsabilidad. Claro. La responsabilidad de usarlo para lo que fue concebido dentro del juego social, la finalidad, el propósito del derecho. Esa es la brújula que nos dice si lo estamos usando bien o si nos estamos pasando de listos. Y para darle una última vuelta de tuerca a todo esto, para seguir masticándolo después, a mí me queda una pregunta rondando, ¿eh? A ver. Si aceptamos que los derechos tienen una finalidad social o un espíritu que limita cómo los usamos, ¿quién define ese espíritu? ¿Y cómo se adapta esa definición a una sociedad como la nuestra, donde los valores, lo que consideramos justo o necesario, cambia tan rápido? Uf, ahí has dado en el clavo. Esa es, quizás, la pregunta del millón. ¿Verdad? Plantea el desafío constante de los jueces, de los juristas, de la sociedad en general, para interpretar y aplicar esta teoría de forma viva, conectada a la realidad de cada momento. Es un debate abierto y fundamental sobre cómo equilibramos día a día la libertad individual con el bien común. Materia para seguir pensando desde luego. Pues sí, nos lo dejamos ahí para la reflexión. Muy interesante.